Bienvenidos a todos a este su podcast, Que flojera ser normal, donde lo raro se vuelve conversación. Estamos como siempre con sus amigas Gaby y Chawi. Y el día de hoy tenemos una invitadaza. Sí, hoy sí, señores, hoy sí. Quédense a verlo completito porque, bueno, hasta lo que no sabían hoy se van a enterar, ¿sí? Nuestra invitada es Pamela Morcillo. Bienvenida, Pamela. Gracias. Un gusto que estés aquí con nosotros, pero no es nada más decir Pamela Morcillo, ¿no? Estamos hablando de una persona que es muy estudiada, que es muy dedicada a todo lo que ella hace. Pamela es de origen de aquí de Yucatán, sí, es yucateca de corazón, pero aparte ha viajado por todo el mundo, ha vivido en otras zonas, tiene una mentalidad más abierta para este tipo de cosas que vamos a ver el día de hoy. Tiene varios másters, sí. Pame es una persona que ha estudiado muchas cosas y que ha hecho descubrimientos a lo mejor en las áreas en las que ha estado influyendo, ¿no? Porque ahora ella ha hecho su propia terapia con todas las herramientas que tiene, que no es poco decir, o sea, sí es una cosa que está para ponerle puntos ahí. Es máster en hipnosis, aplica la programación neurolingüística también, de la biodescodificación, constelaciones familiares, ¿sí? Aparte es un life coach, ¿sí? Es un executive coach y también, digo, no menos todavía, ¿sí? Si quieres también te ayuda hasta cómo te vistes. Entonces, porque son Fashion Image Consultant. Entonces tenemos aquí a una eminencia que el día de hoy vamos a tratar de exprimir en todos los términos, positivamente hablando, para que nos enteremos de todo lo que hace Pamela y que todo Mérida se entere, ¿sí? Con quién pueden asistir a sus nuevas terapias. Wow. Pame, ¿nos puedes decir si tienes redes sociales a donde la gente te pueda seguir? Sí, mi red social más fuerte es Instagram. La verdad es que sí trabajo mucho a nivel internacional, entonces en Instagram me encuentran como @pamelamorcillo.a. Súper, bienvenida, Pame. Muy bien, pues sí. Pamela, eres todo lo que necesito. Escuchando, dije, hasta se sola la imagen, no sabía eso. Sí. Bueno, pero ¿quién es Pamela? Más allá de todas estas certificaciones y herramientas que manejas, ¿cómo empezó tu interés por esta parte del desarrollo humano? Porque en eso te enfocas, ¿no? Pues, antes que nada, muchas gracias por invitarme. Me siento súper contenta y súper feliz de platicar con dos personas que son como amigas en lugar de la típica entrevista o el podcast con gente así muy seria. Entonces, me encanta. Desde pequeña vengo de una familia de personas como súper inteligentes, o sea, mucho de mi abuela, mis tíos abuelos, teólogos, arqueólogos, una tía que fue de las primeras en estudiar programación neurolingüística. Yo tengo 47, entonces pues mis tías son personas como de generaciones mucho más atrás. Entonces sí, es como ya es un patrón familiar de mucho buscar información, o sea, soy súper curiosa, me gusta mucho el saber. Siento que, como es la frase cliché, es que mientras más estudias, más te das cuenta que no sabes nada. Entonces sí es como súper importante el conocimiento y la búsqueda de la verdad. Wow, entonces te sigues preparando constantemente, me imagino, ¿no? Porque pues para tener todas esas certificaciones me habla de que te la has pasado gran parte de tu vida entonces estudiando. Es que todo el tiempo estamos estudiando. Exacto. O sea, en realidad cuando conocemos una persona estamos aprendiendo del otro. Siempre las personas son maestros. Entonces, o sea, cuando miramos al mundo así, que es información, o sea, nos damos cuenta que estamos aprendiendo, en constante aprendizaje. Incluso de ti misma, ¿no? Me imagino que eso te ha ayudado mucho a descubrir quién eres y conocerte mejor. Es correcto. No podemos identificar patrones o ver nada en el otro si no lo conocemos en nosotros primero, entonces... Claro. Así es. Y pues ya entrando en materia en este sentido, casi todas las personas que se dedican a la sanación o que están en estos temas terapéuticos han tenido alguna situación que los ha llevado hacia ese lado, porque digo, estamos hablando de que tú inicialmente no estudiaste esto, tú inicialmente tienes una maestría en lenguas o una licenciatura en lenguas. Estudié idiomas y literatura contemporánea en Italia. Exacto, sí. Entonces eso no te llevaba para lo que estás haciendo el día de hoy, ¿sí? Tuvo que haber algo en tu vida que te motivara a buscar este camino. En realidad, o sea, desde pequeña quise estudiar psicología, pero desgraciadamente sí tengo que decir, sobre todo aquí que siento que podemos hablar con la verdad. Claro, adelante.
que muchas veces el sistema está muy encasillado a que lleves un camino, inclusive cuando no es el mejor. No es el mejor para el cliente, no es el mejor para el avance. Entonces sí sentí que era un camino un poco cerrado, y yo soy como de mente muy abierta, entonces siempre quiero saber la verdad y quiero saber más, y para mí no puedo tratar de igual forma el caso de a lo mejor tuyo, Ros, que el tuyo. Son personas diferentes. Entonces siento que la psicología utiliza, algunos y muchas metodologías, una cantidad de sesiones, una cantidad de tiempo, el mismo protocolo, y cada uno de nosotros somos como huellas digitales. Tenemos patrones, información, que sí, venimos con las mismas heridas a lo mejor o con lo mismo, pero cada ser humano es diferente. Entonces no estudié psicología por eso, porque era muy cuadrado. Ya. O sea, ese sistema educativo que tiene estudiar psicología no iba con lo que tú pensabas o... Sí, quería estudiar psicología o derecho. O derecho, y ambos eran como que decir, ¿sabes? O sea, como un camino como muy cerrado, muy cuadrado. Y la verdad es que sí, yo soy amante bueno, busco siempre la verdad y el conocimiento. Entonces siento que el camino del autoconocimiento y el trabajar y todo nunca termina. Entonces empezaste trabajando en ti misma y te diste cuenta que las herramientas convencionales Es correcto. no eran lo que te iban a llevar a un resultado que tú estabas buscando. Es correcto. Y de ahí fue que dijiste, no, pues se me hace que estudie otra cosa, porque a lo mejor con esta otra cosa también me apoyo, o ¿cómo fue? En realidad, mis tíos tenían hoteles, entonces crecí, o sea, desde muy pequeñita. Aquí en Yucatán se acostumbra que la gente se vaya a Progreso, se vaya a la playa aquí cercana, y sí tuve la oportunidad con ciertos tíos que tenían hoteles en Playa del Carmen, las vacaciones, irme a playa. Entonces crecí escuchando niños hablar en francés, en italiano y en otros idiomas, y desde pequeñita me acuerdo que dije, yo necesito aprender idiomas, porque es comunicación. Claro. Y una de las cosas más importantes para mí es la comunicación. Okay, entonces entraste en esa fascinación de los idiomas desde chiquita. Y me encanta leer. Entonces, por eso estudié idiomas y literatura. Soy así, me encantan los libros. Claro, y como eres más libre de mente, te fuiste hacia el arte, ¿no? De la literatura también. Sí, soy amante de los libros, son mis mejores amigos, entonces sí, amo los libros. ¿Y cómo te nació, te surgió la idea de decir, bueno, puedo ayudar a otras personas? Porque, bueno, o sea, yo tengo una historia de vida un poco compleja, la verdad, sí, es como... pienso que yo soy una de las personas que encarna muchísimo cuando dicen el sanador, primero transforma su dolor en herramientas para ayudar a los demás. Fui una niña que sufrió molestias sexuales de chica, del novio de mi mamá. Mi mamá sí de pequeña era un poco violenta, o sea, todo recurría a golpes, a cosas así, entonces había muchas partes de mi historia que el psicólogo no sanaba. Okay. Hasta que llegué a este nuevo camino con las constelaciones, con la conciencia de unidad y muchas filosofías, y fue lo que me ayudó a encontrar la paz a mí. Okay. Y me ayudó a sanar cosas. ¿Cómo lo encontraste, Pamela? ¿Quién te guió ahí? ¿O cómo llegaste ahí? Lo que pasa es que sí pienso que vibramos con eso. Entonces desde pequeña siempre fui súper diferente, siempre estuve buscando, siempre estuve, ¿qué me va a ayudar? ¿Por qué siento esto? Me acuerdo, tengo pensamientos de a 3 años que yo veía a mi mamá llorando y yo decía, tengo que ser la niña perfecta, tengo que ser la hija perfecta para ayudarla. Me acuerdo de cosas así que mucha gente dice, ¿pero cómo te acuerdas de esto? Y yo, o sea... Claro que no frescas en tu memoria. Entonces sí, es como que siempre estuve buscando, y pues no hace muchos años pues, también tuve un divorcio y situaciones como muy complejas, y siento que la psicología es buena, pero era como ir a hablar yo sola. En cambio, cuando encontré el mundo de la hipnosis, de las constelaciones, la biodescodificación, Enrique Corbera, la conciencia de unidad, toda esta parte espiritual también, porque muchas veces pensamos que todo es mente, en particular los que somos muy estudiosos, pero si no tienes a un Dios que te sostiene, claro, no hay nada. Entonces, por eso se generan también muchos vacíos con las personas que se enfocan solo en lo material o solo en lo mental o en lo físico. Entonces sí fue como para mí un reencuentro de todo, o sea, el equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu, o sea, confiar que Dios me puso todas esas situaciones de vida para que yo las pudiera vivir, y siento que es de los casos que más veo mucha niña o muchas mujeres que fueron abusadas sexualmente por papá y que han ido al psicólogo, al psiquiatra, y que dicen, no me entienden. Sí, no. Claro. Y llegan conmigo y es como, así identifico qué herida traen sin que lo digan, y
o sea, avanzan rapidísimo. Entonces, creo que cuando los terapeutas nos convertimos más humanos y decimos, también estoy sufriendo, que eso es algo que el psicólogo no hace. El psicólogo se sienta en el sillón de Dios y ve al paciente como si fuera, y no, todos somos seres humanos, todos tenemos heridas, tal vez heridas más fuertes, menos fuertes, pero todo ser humano lo único que busca es amor, claro, ser amar. Sí, tienes toda la razón cuando hablas de esa parte. A veces al psicólogo, porque también lo viví por experiencia propia, le hace falta ese sentido humano, ¿no? O sea, como que está ahí, pero no está, ¿no? Entonces no sientes la empatía de la persona que te está escuchando, a la que le estás contando tus problemas, ¿no? Y pues eso te deja luego secuelas de pensar que la terapia no sirve, ¿no? Entonces te quedas así con esa idea errónea y a veces eso te lleva a otros caminos y descubres esto, que es igual más o menos lo que a mí me pasó. O sea, no fue por la terapia convencional y empecé. Fíjate que a mí eso me pasó con un sacerdote. O sea, ahora que lo estás comentando se me vino a la memoria que en algún momento uno busca pues con quién aliarte, a quién contarle lo que estás pasando porque estás sufriendo algo muy duro. Y en ese momento para mí era la iglesia. Entonces yo decía, no, siempre he sido, como dices tú, como que de repente no encajas en el molde y como que no estás, hasta en tu familia eres así como la rara, ¿no? Porque esta niña piensa diferente, ¿no? Y en su momento para mí era mucho el acercamiento con la iglesia, pero no con el sacerdote como tal. A mí lo que me gustaba escuchar era la palabra de Dios y eso me daba mucha paz. Entonces, para mí era así como, inclusive en mi casa, y bueno, esta niña de dónde nos salió que a cada rato va a la iglesia, ¿no? O sea, ¿de dónde? Y bueno, yo iba por eso. Pero cuando pasé a una situación de vida muy difícil, en unos años, cuando ya tenía yo a mi primer hijo, fue muy difícil la situación que pasé y de verdad no encontraba yo sosiego, era una cosa así muy, muy fea. Me acerqué a la iglesia con la esperanza de que el sacerdote me dijera algunas palabras de aliento. Todavía yo no iba ni siquiera a la terapia convencional, ni mucho menos. Fue como mi primer approaching de buscar algo más, ¿no? Que alguien que me diera una palmadita y me dijera, oye, va a estar todo bien, algo, ¿no? Porque pues solitos de repente nos salimos, ¿sí? Y entonces cuando voy, el sacerdote me dice, no vayas. Es que esta risa me da, porque lo primero que me dijo es que no me volviera una pecadora. No me fuera a volver una pecadora. Y así de, o sea, me dijo con otras palabras. Me estaba juzgando y me estaba así diciendo de que, mira, pues ya te hicieron, pero si tú contestas así como con la misma moneda, pues el peor mal es para ti, ¿no? Y yo no iba a eso. O sea, yo realmente lo que quería que me dijera era una palabra de aliento porque estaba yo derrumbada, o sea, en el suelo, ¿no? Y cero, lejos de eso, yo salí de la iglesia, de verdad, he hecho una Magdalena llorando peor, ¿sí? Y dije, es que no, aquí no es, por aquí no es. ¿Sí? Y pues es eso, ¿no? A veces buscas consuelo en lugares donde ni idea dónde lo vas a encontrar, pero bueno, te vas llevando por la vida y viendo, y tú solito vas evolucionando y vas viendo los caminos, pero esto que estamos encontrando aquí contigo, pues sí es totalmente diferente a lo que hemos venido nosotros, inclusive que ya hemos tomado terapia, ¿sí? Que hemos visto que es diferente, ¿no? O sea, la verdad es que sí, no es nada de la terapia convencional. Y como hace rato hablábamos antes de entrar en materia, pues generalmente los especialistas que tienen terapias alternativas utilizan solo una de las terapias que tienen para darte como la sanación del momento, ¿no? A lo mejor yo fui en algún momento por una terapia para mi hipotiroidismo y me dijeron, no, pues péndulo. Y bueno, pues péndulo, ¿no? ¿Y por qué? Porque ella es la que sabe. Entonces ella es la que sabe, ella me está diciendo, entonces eso fue lo que hice, péndulo, ok. Y sí sentí algún alivio y todo, pero pues hasta ahí se quedó. O sea, si tú quieres tratar alguna otra parte, pues ahora hay que meter otra terapia, pero cada terapia toma su hora, ¿no? Si es péndulo es una hora, si es no sé, constelaciones es otra hora, y así nos vamos, una. Pero contigo todo es un método integral, que eso es totalmente diferente, porque es por lo que hablábamos que es tan remarcable la situación de que tú creaste una terapia hecha a medida. Y a medida porque tú misma la has experimentado, sabes de lo que se trata, dices, no se vale que estén tanto tiempo en una terapia porque a final de cuentas lo podemos solucionar más rápido, hay formas, ¿no? Pero no las quieres aplicar, o sea, porque mucha gente por lo que se va es por la dependencia, vamos a que dependan de mí, que se estén aquí un buen rato, porque pues también es dinero al bolsillo a final de cuentas, ¿no? Y tiene que ver con el lado económico, ¿no? Pero como nos vas a enseñar el día de hoy este rollo de que hay otras maneras de hacer las cosas y que también dan muy buenos resultados, ¿no? Entonces eso es lo que está súper interesante, porque no cualquiera habla de esto, y aquí lo que nos gusta a nosotros es develar ese hilo negro, ¿no? O esas conversaciones que se quedan muchas veces calladas y que nadie te dice. Entonces,
Entre las cosas que estábamos viendo que todos tus masterclass que tienes, surge, por ejemplo, hoy se habla mucho de la biodescodificación, tiene pocos años que se empezó como a hablar más abiertamente del tema de la biodescodificación, pero todavía mucha gente no lo entiende. ¿Nos podrías platicar un poco de este rollo de la biodescodificación? Claro que sí. La biodescodificación es una herramienta que pues, fue creada por un médico que se llama el Dr. Hammer. Es un médico alemán que se especializaba en el área de oncología. Él es el padre de la medicina germánica. Pues, como todo científico, él se empieza a dar cuenta que todos los pacientes que tomaban tratamiento médico convencional, pero que no trataban la parte emocional, no mejoraban. Y en cambio los pacientes que sí ahondaban más en el tema emocional, tenían como cierta recuperación y muchos, bueno, hasta que él propio lo experimenta. Él y su esposa les matan al hijo, que era el hijo único, y los dos desarrollan cáncer. Entonces, casi siempre sucede esta situación, cuando el terapeuta o las personas vivimos ciertas experiencias que lo vivimos en carne propia, entonces ya podemos decir, al menos yo opino que es así, porque hay mucho terapeuta que no toma terapia. Entonces, cuando nosotros vivimos algo y lo podemos experimentar, puedes decir, oye, a mí me fue bien con esto. Claro. Entonces, él crea la medicina germánica, que es la madre de la biodescodificación, que ahora también hay muchas escuelas, como Enrique Corbera, que es uno de los grandes, y yo lo super admiro, y lo he visto, o lo he ido a ver, y es lo máximo, bioneuroemoción. Él ya le agrega un poco más de psicología, le agrega un poco más de información del inconsciente, que tiene que ver con las constelaciones también, entonces ya es algo más completo. Pero en realidad la biodescodificación es encontrar el origen emocional en toda sintomatología física. O sea, todo síntoma, dermatitis, asma, alergia, dolor de estómago, dolor de cabeza, cualquier cosa tiene siempre un significado emocional. Okay. O sea, se somatiza en el cuerpo. Es una somatización, exacto. O sea, el cuerpo en realidad, cuando te está mostrando algún tipo de síntoma, ya sea físico, alguna alergia o ansiedad, o como tú comentabas, ay, es que tengo ansiedad de pronto por comer o algo así, ya sabes, es que ahí hay una información. Hay una información. La comida es la madre. Entonces, ¿qué pasó con mamá? Sí. ¿Ves? Entonces, esa es la forma en la que yo trabajo. ¿Sí me entiendes? No necesito que estés 20 años pagándome terapia. Cuando yo veo 2 o 3 cosas en ti, ya sé que puedo ir más rápido. Y yo lo que quiero que la gente comprenda, y es lo que yo siempre les digo, es que no los terapeutas les sanamos. Ustedes solos son los que eligen sanar. Ustedes solos son sus propios sanadores. El terapeuta lo único que hacemos es proporcionarles información y herramientas. Pero nosotros somos nuestros sanadores. Todos somos luz. O sea, en realidad yo creo en Dios y pues nos dio este cuerpo perfecto. Claro. Entonces quiere decir que la biodescodificación es por alguna experiencia traumática que hayamos tenido, estamos somatizando en el cuerpo, podemos somatizar en el cuerpo alguna enfermedad. Solamente es... En biodescodificación solamente tiene que ver con enfermedades. Sí, la bio sí se especializa solo en enfermedades. En enfermedades o sintomatología. Puede ser ansiedad, depresión, todo ese tipo de cosas, pero sí su especialidad es eso. Exacto. Y en biodescodificación podríamos decir que solamente son de esta encarnación. O sea, me voy a preguntar esto porque yo sé... solo es de esa encarnación. La bio no habla de vidas pasadas ni nada. No, la biodescodificación no es encontrar eso, ¿sabes? Ansiedad, alergias, ese tipo de cosas. Porque de hecho es una herramienta que tiene origen en ciencia, el Dr. Hammer, entonces sí es. Sí, supe, bueno, en algún momento yo también leí acerca de este rollo y decía que lo veían por medio de las resonancias que sacan del cerebro, ¿no? Que hacían sus, ¿cómo se llaman? Estas que te meten en stack. Sí, una stack, y que iban viendo que según lo que tú tuvieras, por ejemplo, riñón, hígado, páncreas, no sé, de lo que estuviera la gente enferma, ¿sí? Ciertas partes del cerebro se estaban prendiendo. Y entonces es donde iban como asociando, o el doctor Hammer se fue asociando, a ver qué está pasando, ¿no? Porque vamos a empezarlas a sacar, y tuvo la curiosidad de ir a buscar y encontrar esta nueva alternativa, que la verdad es que sí ha resonado con muchísima gente. Es correcto. Sí, muchísima gente. Ahora, por ejemplo, cuando gente acude a ti para recibir este tipo de terapia alternativa,
tú los trabajas de manera integral. O sea, me imagino que llegan porque tienen un problema, ¿no? Y te lo comentan. Pero ¿cómo es esto para ti? O sea, cuando tú ves a una persona y te toca como ayudarla a sanar cierto tipo de queja que trae, ¿tú qué ves en la persona? O sea, ¿estudias como que desde la infancia, desde dónde? La mayoría de las personas tienen un tipo de pensamiento que se le llama como pensamiento lineal. Yo tengo un tipo de pensamiento que se le llama ramificado. Entonces yo no veo así, es como si yo pudiera ver así. Entonces cuando llega una persona y me dice, tengo fibro, por ejemplo, una de mis últimas clientes tenía fibro. Ajá, fibromialgia. Sí, entonces ya había ido con 1000 doctores, era siempre dolores, o sea, crisis con dolor, dolores de cabeza, etcétera. Medicinas y todo, tenía años así. Llegó conmigo y no es nada más, empiezo a ver todo. Su experiencia personal, la información de su sistema familiar, qué fue lo que pasó atrás, qué información pudo haber recibido, o sea, es como algo súper global. Entonces no tengo como una visión así, por eso utilizo tantas herramientas terapéuticas. Exacto. Porque todas esas herramientas son como lentes que me permiten mirar lo que ella me está diciendo a través de diferentes miradas. Una lupita. Entonces no es lineal como, por ejemplo, la psicología o solo las constelaciones familiares o solo una herramienta, ¿sí me entiendes? Okay, es como sí. mi forma de ver siempre es como Entonces tú ayudas a desglosar el tema, ¿no? O el problema que está sucediendo, porque a veces uno llega a terapia y no sabe qué decir. O dice, bueno, vine por esto, pero no sé de dónde comenzó, cómo empezó, y no entiendes realmente la razón por la que llegaste ahí. Pero qué bueno que la terapia alternativa tenga esa parte de que te ayuda a entender, ¿no? A lo mejor cosas que uno mismo no puede observar ni... Es que el buen terapeuta va a saber qué preguntar, no qué aconsejar. Okay. El buen terapeuta no te va a decir qué hacer, el buen terapeuta va a saber qué preguntar y tú solita te vas a dar cuenta, vas a tomar conciencia, entonces haces consciente lo inconsciente. Ok. Sí, eso es lo que te iba yo a preguntar, que si les hacías algún tipo de cuestionario, sí, para empezar a desglosar el tema. Sí, pero no tengo nada No. Cada persona que llega es diferente y además, o sea, yo sí siento que tengo un don, o sea, soy súper intuitiva, es como si llega alguien y conecto enseguida con la persona. Ok. Y es como, sé qué preguntarle, sé qué tiene, sé por dónde es, no sé, es algo como... Es algo que tú traes. Sí. Es como tu feeling. Así. Siempre he sido así, súper intuitiva. Pero eso desde antes de que te dediques a esto. Sí. ¿Y lo has desarrollado más? Desde muy niña, creo que todas las experiencias difíciles que me tocaron vivir me enseñaron como a leer a las personas muy rápido. Y sí, tengo como eso. Como observo, leo, siento, es como puedo identificar cuando alguien no me está diciendo la verdad, cuando alguien se siente incómodo, cuando alguien está triste, o sea, cualquier cosa es como... Cuando no te lo dicen todo. Okay. Oye, y entre todos esos temas hay uno que está también que me llama como mucho la atención, que es todo lo que tiene que ver con las hipnosis. Okay. Porque yo solo veía por hipnosis atónica, ¿ves? Y te hacía eso de que se comían la cebolla en el escenario, ¿no? Y así de que se comió la cebolla, o sea, porque Tony Camo se lo dijo, ¿no? O ponían dos, sí, o ponían dos sillas, ¿no? Y acostaban a una persona y era una regla, y no se movía. Y tú decías, wow, y parecía magia, o sea, la hipnosis te hacía entrar en otro lugar que decías, yo soy capaz de hacer todo eso, ¿no? Y luego empezaba el miedo de que, imagínate si alguien me hipnotiza y lo logra, no, pues puede hacer conmigo lo que quiera, ya soy su esclavo, ¿no? ¿Sí? Y realmente creo que no es así, ¿verdad? No, para nada. De hecho, la mente subconsciente nunca va a recibir una sugestión que no quiera. Entonces, por ejemplo, cuando van personas que quieren dejar de fumar o personas que quieren hacer dieta o cualquier tipo de temas, o sea, yo sí les pregunto, ¿estás viniendo aquí porque tú quieres o porque te está mandando tu mamá, tu esposa, tu hijo, quien sea? Porque si no quieres, no es posible. Entonces, en realidad, las sugestiones solo las aceptamos cuando nosotros queremos. Si no, o sea, lo que veían, me imagino, de esta persona que hacía todo eso, ajá, se le llama como hipnosis de show, entonces no es verdadero. Ah, mira, me engañaron. Oye, y por ejemplo, yo he escuchado mucho de esto de la hipnosis. Creo que yo nunca he entrado en una hipnosis. O sea, realmente lo que más he hecho es meditación, ¿sí? Que pues ya como que cambia la conciencia y está padre. O sea, la verdad es que me gusta un buen y sí me ha ayudado muchísimo. Pero sobre todo para yo que estoy bien nerviosita. Pero en ese rollo de la hipnosis, ¿cualquiera puede caer en hipnosis?
Lo que pasa es que la hipnosis o la meditación es lo mismo. ¿Ah, sí? Es lo mismo, ok. ¿Qué significa la hipnosis o la meditación? Estados alterados de conciencia, nuestras ondas cerebrales. No voy a hablar mucho de alfa, beta, gamma, porque todo el rollo es difícil, Sí, ¿no? sí. Pero vamos a explicarlo. El ser humano entra en estados hipnóticos todo el tiempo. Y entramos en estados hipnóticos con ojos abiertos igual. Entonces, ¿qué significa un estado hipnótico? Es cuando nos desconectamos del mundo exterior y nos conectamos en una sola cosa o en nosotros mismos. Los estados hipnóticos más profundos son en la mañana cuando nos estamos despertando y en la noche antes de dormir. Entonces, puedes escuchar los pajaritos cantar y todavía estás como en un estado de mucha relajación. O sea, significa estar muy relajado. Eso es un estado hipnótico. Por eso cuando meditamos entramos en estos estados hipnóticos, porque nos desconectamos del mundo exterior y empezamos a escucharnos, a ver nuestros pensamientos, qué sentimos y todo. Pero en realidad todos estamos constantemente entrando en estados hipnóticos. Mira, me has ahora sí que... Todo el día, todos los días. Todos los días. ¿No les ha pasado que... resuelto. Sí, ¿no les ha pasado que se suben a su auto y llegaron al súper y ni se acuerdan en qué momento llegaron? Eso es un estado hipnótico. Yo pensé que era mi... No. ¿Sabes? Tu neurodivergencia. Yo soy dispersa. Es un estado hipnótico. Okay. O no sé, cuando están haciendo lo que les encanta, los que son músicos, los que les gusta pintar, o los que, no sé, inclusive que amamos a los animales, que estás con un animalito, con un bebé o algo así, que te clavas en ese momento y te desconectas completamente del mundo exterior. Es un estado hipnótico con ojos abiertos, entonces. Ok. Porque yo he visto de repente en Facebook, sobre todo, algunos hipnotistas que llevan a la gente a regresiones a vidas pasadas. Y la gente está acostada como dormida, pero hablando, ¿no? Como cuando estás así como muy vencido en el sueño, pero estás hablando, ¿no? Y estás diciendo, pero con claridad van diciendo las cosas, ¿no? Y lloran y no sé qué y todo, y luego pueden conectar hasta con su ser superior y etcétera, con sus guías espirituales y no sé qué. Entonces todo eso pues genera misticismo y genera una situación de que uno diga, wow, o sea, sí está... No vaya a metérseme por ahí el espíritu chocarrero y a ver, ándale, ¿no? Aquí ya quedé hasta... No, entrar en un estado hipnótico es relajarte y el terapeuta sí te va llevando para ver qué información hay en el subconsciente, que es donde se almacena toda nuestra información desde nuestra concepción hasta este momento presente, lo tengan consciente o no. Por ejemplo, si ustedes estaban en la pancita de mamá y a mamá le dieron una mala noticia, y mamá se sintió súper asustada y eso se registra en nuestra mente subconsciente. Entonces muchas veces hay personas que tienen ciertos miedos, ciertas fobias, ciertas cosas y son cosas que mamá vivió en el embarazo o cuando teníamos 2 años, 1 año y situaciones que vivimos que se graba y se almacena en nuestra información. Así es, por eso es tan importante mamá, que era lo que... Sí, es que el capítulo que tuvimos anterior, que acaba de salir, habla de la madre. Es correcto. Oye, y por ejemplo, ¿te ha tocado algún caso en donde al hacer hipnosis te lleves a una gente a vidas pasadas? Sí, tengo especialidad en vidas pasadas. ¡Wow! Yo quiero. Entonces, para los que creen en vidas pasadas, pues sí, podemos conectar. De hecho, me ha tocado trabajar con un chico que vino desde Chiapas, creo, a tomar sesión conmigo. Él es un maestro de una zona rural, una persona que no hablaba ningún otro idioma más que español y en medio de la hipnosis empezó a hablar en francés. ¡Wow! Entonces, esto es como algo, son casos así súper especiales. Entonces, o sea, sí sucede. Para los que creen en vidas pasadas, para los que son más científicos y no creen en esto, ¿qué sucede cuando la mente te lleva a una vida pasada? No puede lidiar con ese conflicto, entonces lo proyecta en otra vida, otra persona, con otro nombre y eso. Entonces es mucho más fácil para la mente poder decir, bueno, me violaron, me pegaron, me asaltaron, pero no fue a mí, fue a otra persona. Entonces, para quien no cree en vidas pasadas, o sea, en realidad las regresiones a vidas pasadas son útiles hasta para quien no cree en eso, porque la mente es como un mecanismo de defensa que utiliza la mente, es correcto. Mira, wow. A mí me da mucha curiosidad esta parte de la vida espiritual, porque he intentado encontrarle sentido a mi espiritualidad, pero pues igual crecí obviamente por tradición en una familia católica, ¿no? Católica porque mi mamá tampoco es como de llevarnos a... Practicante. Ajá. Católica porque bautizo, confirmación, primera comunión. Eso sí lo tienen los papeles. Sí, todos los papeles los tengo, pero no, como que empieza a perder sentido tu espiritualidad a medida de que creces y no entiendes muy bien ese mundo, pero sí sabía que lo necesitaba, ¿no? Porque pues he llevado
terapia psicológica y todavía como que algo le falta. Incluso medicación para depresión, por ejemplo, y como que todavía, como que algo no está completo, ¿no? Entonces esa parte de la espiritualidad, de sentir, me falta reforzar esta parte de la espiritualidad, ¿no? Muy puntualmente, tratar de, no sé, crecer en muchas partes de la vida, pero no en lo espiritual. Entonces a veces he sentido que puede estancar al ser humano de una manera abismal, ¿no? Porque, como decías, a veces ni los estudios, ni nada, si no cultivas la parte espiritual, estás pues todavía muy ciego, ¿no? Entonces, esa parte todavía me cuesta mucho conflicto aún, y me gustaría saber cómo es que tú la has aterrizado, porque mencionabas que crees en Dios, ¿no? Entonces crees en Dios, pero no dentro de una religión. Lo que pasa es que pienso que desgraciadamente, y esto es un poco un tema en todas las áreas de la vida, o sea, a nivel de lo que nos enseñan, a nivel, ¿cómo se puede decir?, de estructura, de sistemas, Sí. Que necesitamos un intermediario. Y Dios yo lo veo como a mi papá. Entonces, cuando vas a hablar con tu papá, y para mí es un papá súper amoroso, no es un papá castigador, no es un papá, ¿sabes?, que te dice, ay, te portaste mal. No, no, no. Siento que es el papá más amoroso del mundo, que nos sostiene, que nos protege y que muchas veces nos pone ciertas lecciones para moldearnos. Pero cuando tú necesitas tener un intermediario para hablar con él, ¿cómo se siente? Tú eres mamá, ¿verdad? Escuché Sí. que... Entonces, ¿cómo piensas que se sentiría tu hijo? Que no pudiera hablar contigo y que siempre tuviera que hablar con alguien para hablar contigo. No habría una conexión verdadera. Exacto. Entonces, eso es lo que nos hace falta. Conectar con ese Dios que es nuestro papá y que te ama tanto, y que si tú le pides una señal, vas a saber de qué forma mandarte una señal y decirte, aquí estoy para ti. No necesitas... Está bien quien cree, como decías tú, y vas a la iglesia, sientes la paz porque es la energía. O sea, yo no estoy en contra de ninguna religión ni ninguna filosofía. Pero para mí no es necesario ir a una iglesia, ir a un lugar. O sea, para mí Dios está en cada una de ustedes, en cada animal, en cada amanecer, está en mí Dios. Entonces está en todo y está en todos. Uh-huh. Entonces cuando yo puedo ver a Dios en todo, me siento súper amada siempre, y está Él allá. Entonces en los momentos de mayor dolor, pues Él está. Y siempre que le he pedido una señal, siempre me ha hablado. Siempre te la da. Es cierto, no necesariamente siendo una persona de religión, ahí está Dios. Eso también lo he podido comprobar. Uh-huh. Sin embargo, mi forma de comunicarme sí es a través de la oración, porque no conozco otra. Platica con Él. Entonces, Platica con Él. Lo hago así. Lo que decíamos la otra vez, ¿te acuerdas? Porque, por ejemplo, hay oraciones ya hechas, ¿no? Que son las que nos enseñaron en el culto. Pero también el otro día platicaba con Gaby que cuando a veces necesita uno como que un poquito más de ayuda, ¿sí? Ya no es hacer la oración hecha, es hablar tú con él y decirle lo que estás sintiendo, tu alma, ¿no? ¿Cómo estás? Y de verdad se componen muchas cosas, y sí da muestras, sí te enseña como los caminos para ir saliendo. Y tratar yo siento, ¿no? A mí lo que me ha ayudado mucho es hablar con Dios, no solo cuando necesito. Agradecer. Desde que me levanto es así como, te encargo mi día. Cada vez que voy a dar una sesión le digo, o sea, de verdad, pon las palabras correctas en mí. De hecho, antes de empezar, sí le dije, pon las palabras correctas para que... Yo hago mucho eso también. Pues para que las personas escuchen lo que necesitan escuchar, Gaby. Entonces estás en constante comunicación siempre, con o sea, es como... Ser Supremo. ¿Cómo haces vínculo con alguien? Aquí estoy, ¿sabes, Gaby? Aquí estoy. Sí. Entonces haces vínculo. Entonces, ¿cómo vas a vincularte con él si nada más lo llamas cuando necesitas algo? Es a platicar con él de todo. Yo pongo todo en tus manos. Gracias, Dios mío, porque tengo aire acondicionado y vivo en Mérida y hay mucho calor. Sí. Porque no se ha ido la luz, por esto. Gracias por esto, gracias por esto, gracias Claro, por esto. agradecer por todo. O sea, agradecer y conectar y platicar con él. O sea, yo sí hablo mucho sola, la verdad es que sí. Y hablo mucho con él, entonces... Pero eso me trajo mucha paz, o sea, y de verdad que alguien que ha vivido lo que yo he vivido, o sea, estar en paz, nunca he consumido drogas, nunca he tomado alcohol, nunca he caído en nada, siento porque siempre he estado como muy sostenida. Qué bueno, Es cierto. súper bien. Pues has Súper tenido bien. esa bendición tan grande de encontrar ese soporte tan grande en Dios y no haber tenido que recurrir como que de repente. Yo creo que sí, o sea, personalmente cuando tuve
un momento de choque en mi vida, sí de pronto empecé a tomar más alcohol. Pero no. Era una vía de escape. Exacto. Pero volviste al carril. Sí, pero no se me volvió un problema, claro. ¿no? Pero... No, ya te hubiéramos internado. Pero hice conciencia hace poco de que, a ver... Lo que pasa es que las personas no se dan cuenta que la forma de evadir y de escapar de los conflictos no siempre va a ser en alcohol, ¿eh? Sí. Puede ser alcohol, pueden ser drogas, puede ser comida. Puede ser comida. Puede ser shopping. Puede ser sexo. Puede ser sexo, es correcto, sí. Es correcto. O pueden ser fiestas, o son mil cosas. Sí, o yo, mi forma de evadir eran los estudios también, ¿no? Cuando yo no quería sentir era estudiar, trabajar. O por ejemplo, para mí una forma de evadir también era ponerme a trabajar en cosas de la casa. Es correcto. Me pongo a hacer todo lo que tengo que hacer en la casa, no me importa que termine mega cansada y al otro día lo repito y al otro día lo repito y al otro. O sea, yo me di cuenta de ese patrón que de repente si estoy evadiendo, ¿qué estoy haciendo? Es correcto. O sea, estoy tan cansada para no pensar. Es correcto. Exacto. Sí. Y cuando hacemos conciencia de, a ver, si yo no tomaba y de repente empecé a tomar y de repente solo fin de semana, de cada mes, de repente cada fin de semana, ¿no? Entonces tú dices, a ver, ¿qué necesito atender? ¿No? ¿Qué es lo que a mí me ha llevado mucho a tomar terapia? Que sí me analizo mucho, o sea, de repente como que me hago conciencia y digo, sí estoy teniendo cierto comportamiento que no había o cierta tristeza que estoy guardando, sí me tomo el tiempo de analizarme. Sobre todo porque tengo hijos, entonces es lo que me ha llevado a querer ser una mejor persona, ¿no? Claro. Entonces como que buscar... La motivación. Exacto. Tu ikigai. Exacto. Y hace no mucho escuché esto de las constelaciones. No lo he hecho, pero sí me da como demasiada curiosidad como terapia. Entonces, ¿nos puedes platicar un poquito de qué trata esto de constelaciones familiares? Las constelaciones familiares son otra herramienta terapéutica que también otro alemán, Bert Hellinger, otra persona así súper wow, era un teólogo alemán, se dio cuenta, es un poco también el resultado de lo que es la psicogenealogía y la psicología transgeneracional. Que esto nada más dice que, obvio, que también heredamos en nuestro ADN, llevamos información genética de nuestros padres, abuelos y ancestros, no solo de rasgos físicos, sino también de información de patrones no resueltos. Esto es lo que dice la psicogenealogía y la psicología transgeneracional. Las constelaciones van mucho más allá, porque habla de muchas cosas que se pueden presentar en nuestra vida. ¿Qué significa? Las personas que tienen conflictos para encontrar pareja, o temas con el dinero, o ciertos patrones que se repiten en la familia, desórdenes familiares, es el inconsciente familiar, todas las dinámicas inconscientes familiares. Entonces, ¿qué puede ser un ejemplo de orden o desorden? Cuando los padres se divorcian y de pronto uno de los hijos toma el papel del padre y se empareja con la madre, entonces hay un desorden. Entonces, al desordenarse uno empiezan con desórdenes. O cuando de pronto hay patrones repetitivos, mujeres que se quedan solas, que siempre se divorcian, se quedan solas, viudas, o es un patrón repetitivo. Entonces toda esta información en el árbol o en el sistema familiar son temas que se trabajan muy en específico con las constelaciones familiares. Es una de las herramientas que trabajan con el inconsciente familiar. Ese sí tiene que ver un poquito más con patrones de conducta. Pues tiene que ver un poco con todo. Es que en realidad, si yo les pregunto, ¿su alimentación cómo es? No me van a decir que comen solo pollo. No. Comen verduras, proteínas, cereales, ¿no? Sí. Entonces, variado. Así como la alimentación es variada, pues todo lo que nos sucede en la vida tiene diferentes orígenes. Van a tener orígenes. Antes la psicología pensaba que todo era origen, como Freud, que todo era nuestra infancia. Sí. No es nuestra infancia, sí es una parte. Nuestra infancia y lo que vivimos. Pero también tiene mucho que ver toda la información que nosotros recibimos de nuestros padres. Claro. Puede haber información en nosotros de la bisabuela que nunca conocimos. Y de pronto estamos reviviendo la historia de la bisabuela y no encontramos solución y salida. Y es como algo que es mucho más fuerte que nosotros, como si fuera algo que nos controlara. Y es esta información de nuestro sistema familiar. Es que hay un chorro de cosas. O sea, la verdad es que no nada más es una. Como antes nos decían, ¿no? Que el cuerpo era una máquina perfecta y que si se descomponía ahí estaba la medicina que lo iba a componer, ¿no? Eso nos decían antes. Y no había una correlación entre las emociones. Menos hablar de que porque a la abuelita le pasó y así te va a pasar. O sea, mucho menos. Eso ya se consideraba magia. Así como que, sí. ¿Qué artes ocultas andas haciendo? O sea, no, la verdad. Entonces, imagínate, ha habido mucho más apertura estos últimos años.
pero está esto de que se puedan integrar varias disciplinas en una misma terapia, pues nos habla de que tienes una evolución, claro, porque hay otras formas de llegar a las mismas conclusiones sin tardarte tanto, ¿no? Entonces, por ejemplo, que tú hagas todo este tipo de integraciones, pues a una persona le va a beneficiar un buen, porque aparte no lo estás haciendo por el lado nada más monetario, que mucha gente se deja ir nada más por ese lado. Entonces, ahí está padrísimo. Y por ejemplo, Pame, si una persona llega contigo y te dice, como hablamos hace rato, no, pues el caso de una persona que tengo que tiene fibromialgia, ¿no? Va a llegar conmigo. Y entonces, como decías hace rato, la empiezas como a observar, vas platicando con ella, te vas viendo por qué lado puedes empezar. ¿Tienes siempre alguna forma en la que empieces a trabajar a tu paciente? Sí, siempre le voy a hacer como muchas preguntas. Pues voy a identificar personalidad, patrones, muchísimas cosas. Y siempre inicio con, pues la primera sesión es el trabajar de primero el inconsciente. La mente se divide en 3 niveles. Es a través de la mirada de la hipnosis. Yo soy máster en hipnosis clínica, entonces esta escuela mira en 3 niveles. Antes se confundía el inconsciente con el subconsciente. Ajá. Para nosotros no. El consciente solo es de un 3 a un 5%. Y el consciente es la parte que dice, quiero bajar de peso, quiero hacer ejercicio, quiero tener un novio, más dinero, pero solo es de un 3 a un 5%. No es nada. Ajá. Entonces, el resto, es el 95 o 97%, se divide entre el subconsciente y el inconsciente. Mira. Entonces, el subconsciente es toda nuestra información, nuestra base de datos, desde que fuimos concebidos hasta este momento presente. Okay. Entonces, lo tengamos consciente o no. Que es lo que yo te decía, no sabes qué pasó cuando estabas en la pancita de mamá o tu bebé qué sintió cuando estaba en tu pancita, ¿sí me entiendes? Para que veas cómo hasta algo que estaba en tu pancita generó una alergia. Sí. O sea, ¿casualidad? No. Entonces, el subconsciente es esta parte que está, como su nombre lo dice, si dividimos la palabra subconsciente por debajo del consciente. Y esto es lo que se trabaja principalmente con la herramienta de hipnosis, ¿ok? Y después tenemos la parte del inconsciente. El inconsciente es todavía la parte más profunda, la parte del cerebro reptiliano, toda la información que recibimos de toda nuestra línea ancestral, de todos nuestros padres, abuelos, ancestros, pero también como especie humana. Entonces, como especie humana es nacer, alimentarnos, reproducirnos, etc. Entonces hay mucha información. La parte animal. Sí, la parte más animal, exacto. Entonces también tenemos información adentro de. Entonces yo inicio siempre con la parte más profunda. Hay que ver cuál es la información, porque eso es lo número uno. Entonces cuando llegan con esto, ¿de qué te está protegiendo? Porque a veces el inconsciente utiliza enfermedades, utiliza sintomatologías, utiliza ciertas cosas, pensando que de esta forma nos está protegiendo. Ok. Entonces, a muchos niños o a muchas personas les pasa que se enferman porque es la forma en la que llaman la atención. Es la forma en la que evitan el conflicto, es la forma que evitaban ir a la escuela, etcétera, etcétera. Entonces la parte inconsciente también trae mucha información del sistema familiar. Entonces en muchos sistemas familiares a lo mejor tener hijos fue peligroso. Entonces las siguientes generaciones no tienen hijos. Y de forma médica no tiene nada. Eso es otro caso que me tocó ver de una chica que no se embarazaba y había tomado todos los tratamientos. Con una sesión a los 6 meses se embarazó. Que vimos que en su sistema familiar habían muerto muchas de las abuelas y de las bisabuelas en el parto. Entonces para su inconsciente, tener hijos era muerte. Entonces evitaba que ella se embarazara. Entonces así funciona. En realidad nuestro inconsciente, nuestro subconsciente, el ego y todo lo que está satanizado, en realidad solo nos está protegiendo. Nos está protegiendo de nuestro dolor, de los dolores que sufrimos de niños, nos está protegiendo de todo lo que sufrieron nuestros ancestros, ¿no? Es la teoría de evolución de Darwin. El inconsciente es eso, la teoría de evolución de Darwin. Nos está ayudando a sobrevivir aunque no lo sepamos. Es correcto, entonces a lo mejor para nuestro inconsciente seguimos en la época de las cavernas, donde teníamos que huir, pelear y todo, y pues no, ya vivimos en una era donde todo es más tranquilo, ya no tenemos que vivir con tanta ansiedad y corriendo. A lo mejor que tú dices es que yo tengo que ser muy activa y eso. Y ahora no, ya se comprobó que mientras más ansiedad, más estrés tenemos, más somos propensos al cáncer, a las enfermedades. Entonces tenemos que ir evolucionando. Y fíjate que me hace sentido esto que estás diciendo, porque te voy a hacer 2 comentarios de información que tengo por ahí. Una era de una persona que también hace terapias,
pero no todas así como la tuya. Pero decía que tenía el caso de una señora que siempre estaba muy cansada y fatigada y que tenía una fatiga crónica tremenda y que la señora decía, es que ¿por qué siempre estoy tan fatigada, no? O sea, si yo me alimento bien, duermo bien, descanso bien, o sea, todo lo hago bien, ¿no? ¿Por qué siempre estoy tan fatigada? Bueno, cuando se ponen a investigarle un poquito más allá las tripas del asunto, resultó que la señora vivía peleando con su marido. Siempre estaba peleando con su marido y los pleitos eran monumentales. Entonces su organismo la mandaba bien cansada para que ella no tuviera ganas de seguir peleando. Es correcto. ¿Sí? Y entonces dices, fíjate nada más, o sea, tú ni cuenta te das, pero el organismo está haciendo eso por ti, porque necesita protegerte, porque tú sola no te estás protegiendo, bueno, él necesita protegerte, entonces tú no lo sabes, pero tu parte más antigua sabe que te tiene que proteger porque sobre todo hay que sobrevivir. Entonces hay que sobrevivir. Lo mismo que estaban diciendo ahora con este rollo de las dietas, que también me hace como sentido esta parte, que decían que pues cuando nosotros vivíamos hace un chorro de años, ¿no? Teníamos que sobrevivir. Para sobrevivir hay que comer. Entonces está el cazador, el recolector y toda esta parte de la vida que tuvimos en ese momento, pero la vida cambió muy rápido y para que el cuerpo humano tenga una evolución, ¿sí? Tienen que pasar miles de años para que haya una evolución real en el cuerpo como tal. Que se modifique, no sé, a lo mejor el intestino, que se modifique a lo mejor el páncreas, para que haya una evolución como tal, como la teoría de Darwin, tienen que pasar muchísimos años para que el cuerpo lo asimile. Pero nosotros tuvimos un cambio a partir de la revolución industrial, que estamos hablando de 1900 hacia acá, donde hubo mayor capacidad de alimentación, ¿no? Hoy no tenemos que ir a cazar, no tenemos que ir a recolectar, todo lo tenemos. Hoy no se nos descomponen los alimentos como antes, porque no había refrigeradores, ahora tenemos la refrigeración. Entonces todo eso que cambió en 100 años. Nada para que se adapte el cuerpo a la nueva situación. Entonces de ahí que los alimentos que estamos teniendo ahora o que el exceso de alimentación que tenemos, porque muchas veces es exceso de alimentación, nos esté provocando un chorro de enfermedades, ¿verdad? Que ni te imaginarías, porque pues a nosotros ya se nos olvidó que en algún momento de la vida tuvimos que ir a recolectar, o sea, o que tuvimos que ir a cazar, ¿no? Antes la gente cazaba porque necesitaba comer y esa era todo lo que había y pasaban muchos periodos donde no había y no comíamos alimentos, no, por eso había Pamela alimentos. Sí, ya la vi. Correcto. Cuando me preguntaste, ¿te ves más joven? O sea, es el ayuno intermitente. Sí te ves más. Entonces la gente es que es la realidad. O sea, es la realidad. O sea, nos enseñaron que tenemos que comer 3 veces al día, pero en realidad tenemos hambre. Tú lo mencionaste, o sea, se me grabó enseguida, ¿eh? Tengo ansiedad por comer. Sí. No es que tengas hambre. Entonces... No, yo me he descubierto comiendo sin hambre. Sí, igual. Luego digo, no es que como porque si no se me va a bajar el azúcar. Sí, o sea, la verdad, ¿no? Pero si te pones, por ejemplo, a hacer algo que te tiene como muy... Hace rato decías que hay estados donde estás haciendo algo que te lleva como a una hipnosis o a un trance, sí. Que porque lo estás disfrutando tanto lo que estás haciendo, se te olvida comer. Pero no sé si se han dado cuenta que de pronto cuando están estudiando algo o tienen algún tema espiritual o algo muy así, ¡pum!, entonces te da hambre de verdad. Sí, y si tienes hambre, entonces porque realmente lo necesitas. Tu cuerpo realmente cuando tienes hambre te va a pedir que te alimentes. Yo sí soy súper fan del ayuno intermitente, la verdad es como algo que... Yo siempre tengo un montón de energía, la verdad, tengo mucha energía. Me enfermo casi nunca, la verdad, soy súper sana. Tenía asma, tenía un montón de dermatitis y un montón de cosas y en realidad es como, he trabajado mucho en mí, pero sí. No, pues súper bien, Pamela, vamos a tomar ejemplo. Oye, ¿tienes algún caso que nos quisieras compartir de esos que tú dices, no, bueno, hace rato ya nos compartiste uno de la chica que nos embarazaba y que fue como un caso que dices, wow, pero debes de tener más, o sea, de esos casos como son que los cambios son así muy drásticos. Sí, tengo muchos casos, de hecho en mis redes sociales hay muchos clientes que suben testimonios, pero yo creo que, o sea, tengo muchos, pero uno es una chica que llegó conmigo, bueno, no llegó conmigo, en realidad yo fui a Petco, porque rescaté un gatito y vi que ella fue súper amable, no me quiso vender. Yo hago mucho esto, ayudo a muchas personas que no tienen los recursos para pagar mis sesiones, doy sesiones a veces como de cortesía. Y la vi que no estaba bien, entonces pesaba un montón y se veía como triste, le dejé mi tarjeta y le dije, o sea, si quieres ve a terapia conmigo. Entonces ella pues, no llegó conmigo, estaba pasando una mala relación, siempre tenía como pensamientos suicidas. Oh, wow. Ya había ido con psiquiatras, con psicólogos, súper mal, la verdad es que sí, tiene una historia, no puedo dar mucha información porque sí, claro. Su historia de vida está en mi página y todo, ¿no? Pero sí tenía muchos temas con la vida sexual, drogas, siempre andaba en moto y siempre quería chocar, cosas así como muy fuertes. Sí.
Y bueno, pues aquí hay como mucho que un psicólogo solo ve desde una herramienta. Yo empecé a ver muchas herramientas. La mamá había perdido 2 bebés y aquí se le llama lealtades de muerte. Y es que cuando llega otro después de un aborto, hay una lealtad de muerte, hay información de muerte. Entonces tenía esta información. Y bueno, toda la historia familiar. Entonces esta chica llegó así muy mal, tenía todo, casi te puedo decir depresión, todo. Y hoy por hoy es una chica que ya se casó con un alemán, está súper feliz, le está yendo súper bien en todas las áreas de su vida. Está completamente, es otra persona. Wow. Otra persona completamente diferente. Entonces sí tengo muchísimos casos de éxito, la verdad es que, pero no es porque sea yo, es porque la persona decide. Yo doy las herramientas, yo encuentro como dónde está la piedrita en el zapato, pero el cliente decide si se saca la piedrita. La saca. Sí, claro. Sí, porque hoy por hoy hay muchas personas que viven más felices estando enfermas. Es correcto. Porque tienen también de ahí una ventaja. Es correcto. Sí, sacan una ventaja de eso, ¿no? Y no solo enfermedad, ¿eh? Sí. O sea, no solo enfermedad, hay muchas personas que les conviene no tener dinero. ¿Cómo? Muchas personas llegan a trabajar conmigo, es que quiero tener dinero. Ajá. Y yo, no quieres tener dinero. No quieres tener dinero porque cuando no tienes dinero todo el mundo te está dando dinero, todo el mundo te ayuda, todo el mundo hace todo y es la forma en la que a ti te sostienen. Entonces no quieres tener dinero, me estás diciendo de forma consciente que sí quieres que te den, no es que quieres generar dinero. Muchas personas se quedan en el niño pequeñito esperando que le den sus padres. Entonces por eso te digo, en realidad... Bueno, y estas cosas son difíciles de escuchar, porque correcto. También eso no está nada fácil. O sea, que de repente te digan, a ver, deja de hacerte soncita. A ver, vamos a poner los puntos sobre las sillas. ¿Cómo te va con esos clientes cuando les dices ese tipo de cosas? Pues, en realidad creo que yo sí soy muy bendecida. Creo que solo una vez en todos los años que tengo he elegido no trabajar con alguien, porque yo siempre voy a decir la verdad. O sea, soy muy confrontativa. No sé, quien conozca a Enrique Corbera, no soy como Enrique Corbera, no o sea, él sí es como súper fuerte y así, pero o sea, él te dice las cosas así, pam, vino. Yo trato de ser confrontativa porque en realidad en la vida sí soy alguien que realmente se preocupa por ti, que te quiere, un buen amigo. No te va a decir lo que quieres escuchar, te va a decir lo que necesitas realmente. Entonces, en terapia yo no le voy a mentir a mis clientes o pacientes por dinero. O sea, realmente, o sea, sí soy como muy íntegra diciéndole, oye, ¿no quieres dinero? ¿Te encanta? O no te vengas a quejar que tu esposo te pone el cuerno. ¿Tú no quieres tener sexo? Se te hace súper cómodo no tener relaciones sexuales con tu marido y que él vaya con otra. Entonces tampoco me vengas a contar que tu esposo es el malo. Entonces, o sea, sí soy así. Muy bien. Oye, sí está... No, sí, súper guapo. Yo tengo, ya sabes que me encanta andar en y yo quiero saber qué es programación neurolingüística. Eso sí, pero luego te voy a preguntar otra cosa. La programación neurolingüística es una herramienta que crearon 2 psicólogos precisamente porque veían que el proceso psicológico era muy largo. Entonces la programación neurolingüística utiliza herramientas. PNL es programación neurolingüística, o sea, nuestras palabras y nuestros pensamientos generan emociones, nuestras emociones, ¿sabes? Comportamientos, etcétera. Entonces, el PNL utiliza hipnosis, herramientas de reprogramación, pero al final de cuentas volvemos al mismo punto, es trabajar el subconsciente. Entonces, hacer mucha conciencia de qué es lo que estamos hablando, dónde ponemos nuestra atención, de qué forma estamos empleando ciertas palabras, todo eso es como hacer... O sea, como que tú solito te hipnotizas con tus palabras. No, el PNL es como ir con un programador para que te ayude. El tema es que yo no confío, o sea, yo no es que no confíe, yo no utilizo una sola herramienta porque tú puedes estar diciéndote todo el tiempo, pongamos, quiero tener más dinero y estoy ganando mucho dinero y quiero tener mucho dinero, pero si tú tienes el bloqueo porque en tu infancia generaste que ser el niño chiquito y que te consintieran y que te dieran y no has encontrado ese conflicto primario, pues no, es como si fueras una computadora, si tienes un virus no vas a poder descargar información, primero tienes que quitar el virus para que puedas descargar un programa. Entonces, yo por eso no utilizo una sola herramienta. Claro. Siempre voy a buscar información primero en el inconsciente, luego en el subconsciente y ya con todas las demás herramientas. Hecho a medida. Sí, porque cada quien necesita algo diferente. Es correcto. Y primero quito virus y luego descargo programas.
Okay. Yo no te voy a decir, sí, claro, vamos a hacer magia y eso, no, tampoco es magia. Y es como también el compromiso de cada persona, porque yo te puedo decir, oye Gaby, a ti lo que te está pasando es que tienes ansiedad de esto, porque no pones límites, porque cedes siempre a todo, y tú sigues lo mismo. Tu cuerpo va a seguir igual, ¿sabes? Es cierto. Y vas a seguir con los mismos problemas, con la misma ansiedad, etcétera, etcétera. Entonces, realmente el camino del cambio es para los valientes, no es para cualquiera. Sí. Y necesitas incomodarte mucho, ¿no? Mucho. Si no, las personas exitosas viven en la incomodidad. Así es. Viven en la incomodidad. Okay. Oye, eso es algo en que pensar, ¿eh? Pues, Eso es algo en que pensar. La persona exitosa vive en la incomodidad, sí. Eso es algo en que pensar. Sí. Y bueno, como ya casi por último, sí, nosotros nos gusta mucho hablar también sobre pues temas un poquito más paranormales. En este tipo de sesiones que tú has tenido, ¿te ha salido alguna persona cuando está bajo hipnosis o en estado muy, muy relajado, que te salga como que alguna entidad ahí a reclamar? No, porque yo pienso que mi frecuencia vibratoria no conecta con eso. Okay. Entonces, ya he visto cosas, yo también soy súper sensible en estas cosas, entonces no he conectado. Sí me ha tocado sentir o ver ciertas cosas, pero... ¿Cómo qué cosas? Bueno, una de mis clientes me dijo que tenía un hermano que necesitaba tomar terapia. Hice de todo para hablarle, le mandé mensaje, él me respondía, y bueno, 1000 cosas, y nunca se dio. O sea, una llamada no se dio, o sea, algo tan simple. Y yo sentía que yo no debía trabajar con él, o sea, tenía como un feeling. Y ella me contó que ya lo habían llevado. Hay un monasterio en Campeche, ¿no saben dónde hacen exorcismos? No sí, sabía pero he yo. escuchado que es como satánico, cosas así. Es que allá llevan a las personas como que tienen problemas así súper fuertes y llevaron al chavo y ni siquiera ya lo quisieron atender. O sea, sí está muy fuerte este chico, parece que la abuela o algo así hacía como brujerías y cosas así, y él como que siempre andaba con la ouija y temas así. Para los que crean o no, a mí no me tocó hablar con él. Entonces, qué casualidad que Por alguien... algo. Te protegiste. Qué casualidad tu que alguien... inconsciente. Pues no sé, pero qué casualidad que alguien con esa frecuencia vibratoria, o sea, no pude conectar con él. ¿Sabes? Entonces... Sí. Por eso yo siempre les digo a las personas, no vibres bajo, no vibres con miedo, no vibres bajo. La brujería eso significa, por eso Mari te tiran cosas para que lo veas, ¿no? O sea, que veas cositas. Para que te espantes. Exacto, para que lo primero que vibres Bajo. Entonces es como, siempre tenemos que mantenernos como confiando y vibrando lo más alto posible. Oye, ese es un buen consejo. Sí. ¿Qué otro consejo nos podrías dar? Que somos nuestra mejor inversión, que estamos aquí para ser felices y que sin importar lo que hayamos vivido, cualquier historia difícil o fuerte que nos haya tocado vivir, todo se puede sanar. O sea, en realidad es como podemos ser felices. O sea, yo soy la prueba viva de que podemos sanar. Súper bien. ¿Algo más que quieras preguntar, Gaby? No, pues estoy en shock. Estás así como pensando, ¿cuál será? Déjame preguntar. Estoy digiriendo todo lo que ya escuché. La verdad es que se me ha hecho súper nutritiva la plática. Siempre había tenido curiosidad por este tipo de terapia holística. Y sí, la verdad ha sido para mí una súper plática. Sí, no, y de verdad, como dijimos, la base de información, bueno, PAME es una biblioteca. Sí, eso es padre, porque de verdad cuando la gente tiene muchos conocimientos que compartir, de verdad se nota, de repente está ansiosa de que quiere compartir todo lo que sabe, porque siempre compartir va a ser una de las formas en que más puedes ayudar a otros. Sí, es que todos tenemos muchísimos talentos y no siempre es información. La gente piensa, porque luego a veces muchos amigos o inclusive me pasaba eso con la pareja, ¿sabes? Ay, es que tú sabes un montón. Sí, pero es que tú también tienes muchos talentos. Tal vez tus talentos son musicales, o tus talentos son hacer dinero, tu talento es... Todos estamos llenos de talentos. Claro. Y cuando compartimos nuestra información es cuando somos nosotros. Claro. Entonces... Sí, son diferentes tipos de inteligencia. Sí, claro. Y sobre todo es bien importante esto de poder observarnos, ¿no? La introspección, como siempre hemos dicho, es ahí donde empieza todo el cambio. Vamos a hacer una introspección, vamos a ver qué es lo que está pasando con nosotros, vamos a sentarnos un ratito, a quitarnos todas las
cosas que nos están distrayendo de nuestro propio ser, para podernos empezar a ver qué está pasando con nosotros. Ahí nos vamos a empezar a dar cuenta de muchas cosas, nos van a caer muchos puntos sobre las IES, ¿no? Para empezar a decir, bueno, creo que a lo mejor me está pasando esto, creo que sí necesito atenderlo, ¿no? Ver inclusive también este rollo de los talentos, porque ahorita lo que estás diciendo, mucha gente no sabe cuáles son sus talentos, y eso es porque está distraída en otras cosas. Es correcto. Es que en realidad, o sea, el observador consciente utiliza el afuera. Yo cuando veo afuera, nunca se trata del otro, siempre se trata de mí. Claro. Entonces, cuando yo veo algo en ti, Gaby, es la información que está en mí. Cuando veo algo en ti, se trata de mí. Entonces, cuando utilizamos el campo o el exterior, es como si utilizáramos un proyector para ver nuestra propia información. Claro. Entonces, eso es lo más importante. Súper bien, Pamela. ¿Nos puedes repetir, porfa, tus redes sociales? ¿Nada más estás en Insta? O sea, tengo Facebook, pero mi red social más fuerte es Insta. Sí, es @pamelamorcillo.a. ¿Y tienes algún teléfono de contacto para que te pueda buscar la gente? Porque seguramente los que nos escuchan van a querer por ahí tomar alguna terapia. ¿Sí? ¿Lo podemos compartir? Claro, es 9991 34 6644. Perfecto. Todo eso va a salir en el episodio. También lo vamos a poner por escrito en la descripción para que quede ahí el punto de contacto. Ya sabes que si alguien te llama, bueno, te llamo por acá también, ¿no? Nosotros nos gusta mucho compartir cosas que puedan ayudar a otros. Creo que siempre el servir va a ser una de las herramientas que puede uno tener también para... Pues hay que dejar siempre el granito de arena, ¿no? O sea, para algo estamos por acá, algo estamos usando nosotros desde la comunicación. Tratar de ayudar a otros siempre será el camino. Así es, pues muchas gracias por abrir este espacio con nosotras para poder platicarnos y aprender muchísimo de ti. Gracias a ustedes, me siento súper feliz y que se repita. Primero Dios, claro que sí, no, bueno, aquí ya sabes que lo que más nos gusta es el cotorreo, entonces nos gusta platicar, pero también informar, que eso es una de las partes más importantes, y qué mejor con una persona que tiene tanta experiencia, que es tan instruida y tan leída, ¿no? Porque no estamos hablando con cualquier persona, sino con alguien que sabe lo que está hablando. Y eso es súper importante. Sí, porque nosotros de repente echamos chisme, ¿ah? Y es lo que sabemos, pero no tenemos el conocimiento básico como tal, y en cambio tú sí, y con eso, mira, está súper bien. Pues muchísimas gracias, Pame. Bienvenida a tu podcast favorito de ahora en adelante, ¿sí? Donde estamos hablando que se llama ¿Qué flojera ser normal? Donde lo raro se vuelve conversación. Adiós. Listo.